Bienvenidos a un nuevo programa de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy, siguiendo con el tema de sensores, vamos a ver el sensor de flujo de aire. Para un buen rendimiento del motor, la computadora necesita saber con exactitud la cantidad de aire que está ingresando al motor. Para eso se vale del sensor de flujo de aire y existen dos tipos. Existe el sensor de flujo de aire de paleta o el band sensor y el sensor de masa de aire o el MAF sensor. La diferencia básicamente está en que el de paleta, trabaja más o menos o trabaja igual que un TPS. Tiene muchas partes mecánicas y lleva mucho más cableado. En cambio, en estos sensores todo es prácticamente electrónica. Estos sensores de paleta fueron los primeros que salieron. Entonces, pues ya fueron quedando para los carros más antiguos, ya de unos años para acá, ya se utilizan más estos sensores que son más exactos en la medición. Y bueno, vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Como les decía, que es el primero, vamos a ver primero el diagrama eléctrico para entenderlo y después ya pasamos a hacer algunas pruebas en el sensor. Como vemos, en este sensor específicamente para este vehículo tiene una alimentación de 5 voltios acá en el cable rojo. Esa alimentación va a venir directamente de la computadora del motor. Vemos el cable rojo. ¿Por qué nosotros decimos que es de 5 voltios? Pues bueno, viendo el diagrama eléctrico vemos que el mismo cable positivo va a alimentar tanto al sensor de flujo de aire como al TPS. Se los ilustramos acá. Tenemos el TPS y el sensor de flujo de aire. Entonces vemos que sale la corriente positiva. Algo bien importante para que vayamos entendiendo un poquito los diagramas eléctricos. Cuando nosotros veamos un punto así como este rojo que está acá, esto quiere decir que estos dos cables están unidos. Entonces sale el cable de la computadora, viene al positivo del sensor y va al positivo del TPS. Cuando nosotros veamos este arco o este puentecito de un cable sobre otro, esto quiere decir que por el diseño del dibujo del diagrama, un cable va a pasar, se van a interceptar los cables. Lo que sucede que esto lo que nos indica es que estos cables no están unidos, únicamente está pasando uno sobre el otro, pero no están unidos. Igual la parte negativa, vemos que sale de la computadora, es el cable negro que sale de la computadora, está unido, vemos acá, hay un punto negro, eso nos indica que este cable sale de la computadora, va para el TPS, la parte negativa, y va también a alimentar al sensor de flujo de aire. Como vemos, también el cable azul, que es la señal de retorno del TPS, se va a interceptar con el negativo del sensor de flujo de aire y hay un arco. Eso nos indica, pues, como les dije, que los cables no se unen, únicamente por el diseño del dibujo se van a interceptar, pero no están unidos. Entonces, pasando ya al sensor BAF, vemos que esos sensores, algunos en su gran mayoría, traían un switch para la bomba de combustible. ¿Qué sucedía? Cuando el carro estaba apagado, el switch estaba abierto, entonces no llegaba corriente a la bomba de gasolina. Cuando nosotros empezábamos a dar starter, que empezaba el aire a ingresar, la aleta que se mueve en el ingreso va a mover una pista y esa pista nos va a cerrar el switch. Al moverse un poquito esta aleta, este switch se cierra, entonces ya se energiza la bomba de gasolina y empieza a presurizar el sistema. En el siguiente pin tenemos el sensor IAT. Ese sensor es el sensor de temperatura del aire. Ese es bien importante. Lo tenemos acá y lo tenemos hasta el último pin. Estos dos son los del sensor IAT. Luego tenemos el negativo, tenemos el positivo y la señal de retorno. Como les decía, esto es muy similar al TPS, que ya lo vimos en programas anteriores, porque hay una pista de carbón y ahí un cursor va a estar corriendo dependiendo cómo se abre o se cierra la aleta que tiene el sensor.
Gracias por acompañarnos en un programa más. No se pierdan el siguiente programa, que en ese estaremos finalizando el tema del sensor de flujo de aire de paleta. Esto fue Ignición.